Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Miguel Eduardo Colín Esquivel de la Escuela Secundaria General Emiliano Zapata, turno matutino. En esta ocasión analizaremos los eventos mutuamente excluyentes que se encuentran en el eje temático análisis de datos y el aprendizaje esperado calcula la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes. Para estos eventos mutuamente excluyentes analizaremos los siguientes puntos: su definición, unos ejemplos y, para que quede más claro, unos ejercicios. Entonces comenzaremos con la definición. La definición nos dice que dos o más eventos son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno de ellos excluye la posibilidad de ocurrencia del otro. Esto es, que no pueden ocurrir de forma simultánea, o sea, al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un evento mutuamente excluyente sería el lanzar una moneda. Cuando yo lanzo una moneda, la posibilidad o probabilidad que tengo de eventos son dos: A, que caiga águila, y B, que caiga sol. ¿Sí? Pero son mutuamente excluyentes porque no pueden caer al mismo tiempo. O me cae águila o me cae sol. Cuando ocurre uno, automáticamente elimina la posibilidad de ocurrencia del otro. Ambos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Estos son los eventos mutuamente excluyentes. Otro ejemplo es lanzar un dado y obtener un número par o un número impar. Sabemos que al lanzar un dado pueden ocurrir o puede obtener 6 posibles resultados diferentes, ¿sí? Que es los elementos del 1 al 6. La probabilidad de que me caiga un número par va a ser el evento A, y la probabilidad de que me caiga un número impar es el evento B. ¿Sí? Entonces, si me cae un par, no me podrá caer un número impar. Entonces, por eso son eventos mutuamente excluyentes, porque no pueden suceder al mismo tiempo. También existen los eventos no mutuamente excluyentes, ¿sí? Esos son los que van a tener algunos elementos que pueden caer al mismo tiempo o pueden suceder en el mismo tiempo, ¿sí? Vamos a ver aquí los dos ejemplos utilizando un diagrama de Venn, ¿sí? Donde aquí en el primer rectángulo tenemos dos conjuntos de elementos, el conjunto de elementos A y el conjunto de elementos B. Si nos damos cuenta, están separados. Entonces, si yo veo la intersección recordemos que son los elementos que se encuentran en ambos conjuntos, pues la intersección entre A y B, como lo ponemos aquí, es 0, ya que no hay ningún elemento que se repita. Esa es la característica de los eventos mutuamente excluyentes. Y para realizar la unión de las probabilidades de A más las probabilidades de B, ¿sí? Pues vamos a tener que sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. Estos serían los eventos mutuamente excluyentes. Los eventos mutuamente no excluyentes, como lo vemos aquí en el siguiente diagrama de Venn, ¿sí? Es cuando los dos conjuntos o los dos eventos tienen elementos en común o elementos que se encuentran en ambos, ¿sí? Aquí vemos que existe una intersección entre A y B, ¿sí? Entonces, si yo tomo la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, me doy cuenta que van a existir elementos en común. Por lo tanto, esta intersección va a ser diferente de 0, o sea, sí va a haber algunos elementos en común. Para poder obtener la suma de las probabilidades o la unión de la probabilidad del conjunto A con el conjunto B, pues vamos a sumar la probabilidad del conjunto A más la probabilidad del conjunto B menos
la probabilidad de la intersección entre A y B, que sería esta parte, ¿sí? La vamos a restar una vez. ¿Por qué? ¿O por qué restamos esto? Si nos damos cuenta y analizamos el diagrama, si yo sumo los elementos de A y los elementos de B, pues bueno, en la intersección la estaría sumando dos veces, una que pertenece a A y otra que pertenece a B. Entonces yo aquí estaría integrando doblemente estos elementos. Por tal motivo los vamos a restar una vez, ¿sí? Y con eso obtendré la probabilidad de la unión de estos dos eventos mutuamente no excluyentes. Vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado al realizar la lectura y analizar el ejercicio para poder determinar si es un evento mutuamente excluyente o un evento no mutuamente excluyente. Por ejemplo, aquí nos dicen, al lanzar un dado legal, ¿qué me indica que es un dado legal? Pues que no está cargado y que todos los posibles resultados tienen la misma posibilidad de ocurrencia. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un número par o un número impar? ¿Sí? Primero, tendremos nuestro espacio muestral, que son todos nuestros posibles resultados al realizar este experimento. ¿Sí? Y nos puede caer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Vamos a tener que el conjunto A es que me caiga par. ¿Cuáles serían los pares? El 2, el 4 y el 6. Entonces la probabilidad de que me caiga A, o sea un número par, pues son 3 de un total de 6. Y B es el conjunto de los resultados que caiga en par, que sería el 1, el 3 y el 5. La probabilidad de B es 3 de 6, lo mismo que la probabilidad de A. Entonces la probabilidad del conjunto A unión B me dice que va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esto es igual. ¿Cuál es la probabilidad de A que tenemos aquí? 3 sextos más la probabilidad de B, que también son 3 sextos, y esto me da 6 sextos. Y esto me va a dar la unidad, me da 1. Esto me indica que si yo uno las probabilidades de ambos, con certeza me caerá uno de dos, pues obviamente me va a poder caer o un número par o un número impar. Continuemos con otro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿sí? Vamos a realizar la lectura. Dice, en un grupo de alumnos, el 70% de estos juegan fútbol, el 40% juegan básquetbol y el 25% juega ambos deportes, ¿sí? Si se selecciona un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que juegue fútbol o básquetbol? Aquí desde la lectura ya nos estamos dando cuenta que hay alumnos que juegan ambos deportes, entonces ya no es un evento mutuamente excluyente, sino no mutuamente excluyente, ¿sí? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a obtener las probabilidades primero de cada una de las características. F le vamos a determinar a los que juegan fútbol, B a los que juegan básquetbol y la intersección FB pues serán los que jueguen ambos deportes. ¿Qué probabilidad tenemos de cada uno? De que juegan fútbol el 70%, si lo pasamos a decimal me da 0.7. De que juegan básquetbol 40%, si lo pasamos a decimal 0.4. Y la intersección de que jueguen ambos, tanto fútbol como básquetbol, es del 25% y es 0.25. Pues bueno, aplicaremos nuestra formulita, nuestra ecuación para poder determinar la probabilidad de la unión de dos eventos no mutuamente excluyentes. Y aquí la tenemos, ¿sí? Ahora pues vamos a sustituir de que jueguen, la probabilidad de que jueguen fútbol pues es 0.70, de que jueguen básquetbol es 0.40 y menos la intersección, o sea de lo que jueguen ambos, que es 0.25. Si yo realizo mis sumas aquí, por ejemplo 0.70 más 0.40 me da 1.10, menos 0.25 me da 0.85. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona, un alumno al azar, juegue o fútbol o básquetbol? Pues es del 85% de los alumnos, ¿sí? Este decimal, para convertirlo en porcentaje, únicamente se multiplica por 100, ¿sí?
Vamos a ver otro ejercicio más, ¿sí? Aquí tenemos una tablita, dice, en la siguiente tabla se selecciona una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea estudiante o utilice Internet? Aquí tenemos estudiantes, ¿sí? Vamos a ver en la tablita que usan Internet y que no usan Internet, pero en total yo tengo 50 estudiantes. Y personas que utilizan Internet, pues tengo 20 estudiantes que utilizan Internet, 15 que no son estudiantes y en total son 35 los que estudian, los que usan Internet, ¿sí? Aquí podemos ver nuevamente los estudiantes y aquí podemos ver nuevamente los que usan Internet. Bueno, pues vamos a sacar la probabilidad de que se encuentre que selecciona una persona al azar, sea estudiante o utilice Internet. Pues va a ser tenemos que es la probabilidad del estudiante y la probabilidad de que use Internet. Entonces tenemos nuestra ecuación que nos dice que la probabilidad de que sea estudiante unión que utilice Internet va a ser igual a la probabilidad de que sea estudiante más la probabilidad de que utilice Internet menos la probabilidad de la intersección. O sea que sea estudiante y utilice Internet. Entonces sustituimos ¿cuánto es la probabilidad de que sea estudiantes? ¿Cuántos estudiantes tenemos? 20 y 30, 50. 50 de un total de ¿cuántos alumnos? 80. Luego más la probabilidad de que use Internet. ¿Cuántas personas usan Internet? 35. ¿De cuánto? De 80. Menos la probabilidad de los alumnos, de los estudiantes que utilizan Internet. ¿Cuáles son? Aquí la tenemos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes utilizan Internet? Pues solo 20 de 80. Entonces realizo mi operación, 50 ochentavos más 35 ochentavos me da 85 ochentavos. Menos 20 ochentavos me quedan 65 ochentavos. Si yo realizo la división o el cociente, me queda 0.825. ¿Sí? Si lo convierto a porcentaje, recorro el punto decimal 2 lugares o multiplico por 100, me queda 81.25%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se escoge una persona al azar? Esta sea estudiante o utilice Internet, pues es del 81.25%. Y este es un evento no mutuamente excluyente, ya que si hay elementos, ¿sí?, en su intersección. ¿Sí? Ahora, vamos a ver unos ejercicios que realizarán ustedes, ¿sí? Los vamos a ir leyendo, pero yo no voy a darles ahorita la respuesta. Ustedes tendrán que analizarlo y obtener su respuesta. Dice, en los siguientes eventos coloca una E si es mutuamente excluyente o una N si no es mutuamente excluyente. Que al lanzar una moneda caiga solo águila. Pues aquí vamos a colocar si para nosotros es excluyente o no es excluyente. Al sacar una carta de baraja española, esta sea un as o una carta de bastos. ¿Sí? Checaremos ahí. Al lanzar un dado, caiga un número par o un número 3. ¿Sí? Al lanzar un dado, caiga un número impar o un número 5. Aquí colocaremos la letra que corresponde para que podamos checar si se comprendió bien el concepto de mutuamente excluyente o no mutuamente excluyente. ¿Seguimos? ¿Sí? Aquí tenemos un ejercicio, ¿sí?, que ustedes van a realizar, lo pueden realizar en su libreta para que corroboremos lo que aprendimos en este video. La probabilidad de que un día cualquiera Arturo se despierte tarde es de 0.4. La probabilidad de que llegue tarde a la escuela es de 0.3. Mientras que la probabilidad de que se despierte tarde y que llegue tarde a la escuela es de 0.1. Calcula la probabilidad de que Arturo se despierte tarde o llegue tarde a la escuela. Pues bueno, tendrán que analizar el problema y determinar primero si es mutuamente excluyente para aplicar la fórmula o si es no mutuamente excluyente. Si todavía no nos quedó claro
el concepto y la aplicación o la obtención de las probabilidades de dos eventos mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes, les dejo estos enlaces para que puedan consultarlos y poder aclarar sus dudas. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video. Se despide de ustedes su amigo, el profesor Miguel Eduardo Colín Esquivel. Hasta la próxima.